voluntad. Empecemos por la primera, inteligencia. Si buscamos, y le invito una vez más que abra su Biblia conmigo, allí en Juan 14 y el versículo 26. En el Evangelio aquí San Juan, Juan está relatando lo que son las últimas horas que el Señor Jesucristo se pasó con sus discípulos y hablando del Espíritu Santo que había de venir, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Obviamente que para que alguien pueda enseñar a otra persona se requiere inteligencia. El hecho de también de recordar, extraer a la memoria, es otro indicio de inteligencia. Y se le atribuye aquí al Espíritu Santo, el Consolador que había de venir. En Juan 15, versículo 26, encontramos también, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién puede dar testimonio? Testimonio lo dan los testigos. Y obviamente para dar un testimonio tiene que ser un ser inteligente. Vamos también a Romanos capítulo 8 y el versículo 16. Romanos 8, 16, donde nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí lo pone en otros términos y dice, da testimonio. Dar testimonio, una vez más, es lo que hace un testigo. Así es que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Veamos también que el Espíritu Santo es un ser que tiene voluntad. Hechos 16, versículo 7. Hechos 16, versículo 7, que nos dice de la siguiente manera, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí el Espíritu Santo no le está permitiendo a Pablo y a su compañero que vayan a cierto lugar. El no permitir, obviamente, nos habla de la voluntad. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 11, donde Pablo está escribiendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en cuanto al hecho de que no todos tenemos los mismos dones, o a todos no se nos da el mismo don, nos dice del Espíritu Santo, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad, no según la mía. Ahí está ejerciendo voluntad. Así es que hemos visto que el Espíritu Santo tiene inteligencia, el Espíritu Santo también tiene voluntad. Y veamos también que tiene emociones, es un ser emocional. Isaías, capítulo 63 y el versículo 10. Y veamos aquí este pasaje también. Isaías, capítulo 63 y el versículo 10. Aquí Isaías hablando de la relación de Israel con su Dios, nos dice de la siguiente manera, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Aquí está diciendo que el Espíritu de Dios se pudo enojar por la rebeldía de Israel. Vemos también en Efesios capítulo 4 y el versículo 30, que es un pasaje que pudiera ser un poco más conocido a la mayoría de las personas. Y aquí está hablando del hecho de que nosotros como hijos de Dios podemos entristecer al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 y el versículo 30.
dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, yo puedo hacer triste por mi manera de vivir al Espíritu Santo que está viviendo en mí. Así es que hemos visto, el Espíritu Santo tiene inteligencia, el Espíritu Santo tiene voluntad y el Espíritu Santo tiene emociones. 3 cualidades necesarias para la personalidad. Ahora, tenemos también el hecho, y en parte podríamos ver un poco más, no vamos a ver aquí todos los versículos que se pudieran ver, pero nos habla en las Escrituras, en Génesis capítulo 1 y el versículo 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, y habla del Espíritu Santo obrando en Génesis capítulo 6, versículo 3, obrando, y dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay pasajes que nos habla que el Espíritu Santo puede investigar, puede hablar, puede testificar, ordenar, puede revelar, crea, hace cosas, intercede, resucita a los muertos. Y si usted quiere más adelante ver algunos de los pasajes donde esto se encuentra, verlo por usted mismo, pudiera encontrar esto en Lucas capítulo 12, versículo 12, Lucas 12, 12, Juan 14, 26, que ya estuvimos viendo, donde nos dice que el Espíritu Santo nos ha de enseñar, Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, versículo 8, en el capítulo 16, versículo 8, Hechos 8, 29, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29, capítulo 13, versículo 2, también del libro de los Hechos, 13, 2, Romanos 8, 11, el capítulo 8 de Romanos y el versículo 11, y Primera a los Corintios capítulo 2 y versículo 10. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera a los Corintios 2, 10 y 11. Ahora, hay otros pasajes donde el Espíritu Santo, en la manera en que está hablando, se refiere al Espíritu Santo como persona. En Juan 15, versículo 26, uno de los pasajes que le acabo de mencionar, Juan 15, versículo 26, nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Señor Jesucristo aquí está hablando de alguien que lo ha de reemplazar, y Él ha de venir, y Él va a dar testimonio. Entonces hay una referencia muy clara al Espíritu Santo como una persona. En Romanos capítulo 8 y el versículo 16, nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, aquí ya vimos esto en cuanto al hecho de que el Espíritu Santo da testimonio y en este sentido tiene inteligencia, pero lo que quiero que note aquí también es la relación. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que es lo que nos hace a nosotros seres personales. Así es que el Espíritu tiene una relación de persona a persona, ¿verdad?, con nosotros. Nosotros, siendo personas, podemos identificarnos y podemos tener una relación con el Espíritu Santo. Ahora, regresando a Juan capítulo 14 y el versículo 16,
Juan allí nos dice que el Señor Jesucristo esa última noche antes de ser crucificado prometió la llegada del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 16 y 17, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, aquí el Señor Jesucristo usa un término, un título para el Espíritu Santo, que es el título de Consolador. Esta palabra es Paracletos, que en Primera de Juan se habla de el Señor Jesucristo como el Paracletos. Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí la palabra abogado, que se está hablando del Señor Jesucristo como nuestro abogado, que intercede por nosotros en razón de que Él es la propiciación por nuestro pecado, por lo que Él hizo en la cruz. Esa palabra abogado es en el griego, es la misma que allá en Juan capítulo 14 se traduce como consolador. Esta palabra es una palabra que se usaba en tiempos de los apóstoles, se usaba de un abogado que era un representante, uno que se paraba junto con una persona en un litigio. Pero en Juan se traduce como consolador porque es el que se acerca a nosotros, y en el contexto de ese pasaje en el cual los apóstoles estaban tristes por el hecho de que Jesucristo les dijo que estaba a punto de partir, les dice, no tengan miedo, yo voy a mandar a otra persona que esté allí a un lado de ustedes, que les pueda ayudar, que les pueda, y en este caso, consolar en su tristeza. Y es por eso que se optó por esa traducción. Ahí el Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Otro, ¿por qué? Porque ya había uno, el Señor Jesucristo, que estaba ahí con ellos. Y el Espíritu Santo lo iba a reemplazar. Ahora, cuando usa esa palabra, otro, que va a reemplazar al Señor Jesucristo, obviamente estamos hablando de alguien que pudiera reemplazarlo. Y en este caso, tendría que ser otra persona. Así es que el Espíritu Santo es esa persona que en nuestros tiempos ha reemplazado la presencia del Señor Jesucristo con nosotros. Y puede estar con usted así como está conmigo, a diferencia del Señor Jesucristo que se localizaba en algún lugar por el hecho de que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice que es mejor que Él se vaya, porque en ese caso vendría otro consolador que pudiera estar con nosotros, con cada uno de nosotros, hasta el fin del mundo. Así es que si tomamos toda esta evidencia que hemos estado comentando, el hecho de que para el Espíritu Santo se usa un pronombre masculino, aun a pesar de que el sustantivo es un sustantivo neutro, los atributos que encontramos del Espíritu Santo, las maneras en que Él actúa, que nos muestran personalidad, y también el uso del término consolador o el término paracleto, que se usa del Espíritu Santo que había de reemplazar a la persona del Señor Jesucristo. En conjunto, todas estas enseñanzas nos muestran que el Espíritu Santo no nada más es una energía, no es
nada más una manifestación distinta de Dios Padre o de Dios Hijo, sino que es una persona totalmente distinta. Distinta al Padre, distinta al Hijo, pero parte de la misma Trinidad. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros esta enseñanza? ¿Qué tan importante es para nosotros?